Muy buenas tardes, amigas y amigos de los museos. Mi nombre es Paola Martínez, del equipo de comunicación del Museo Antropológico y de Arte Contemporáneo. Hoy es el Día Internacional de los Museos. El Ministerio de Cultura y Patrimonio y el MAC hemos promovido este espacio en vivo para recorrer la exposición La Figurina Valdivia, el ícono americano de la Revolución Neolítica. En este recorrido realizará la guianza virtual la magíster Mariela García Caputi, curadora e investigadora de la muestra. En la transmisión del recorrido pueden ustedes escribirnos sus comentarios y preguntas y al final sostendremos una conversación con la magíster Mariela García. Acerca de Mariela García Caputi. Es artista visual y arqueóloga graduada de la SPOL con nivel de maestría en arqueología del Neotrópico. Su principal tema de estudio versa sobre la figurina prehispánica con la figurina Valdivia, como ícono social del formativo ecuatoriano, del cual ha realizado una extensa búsqueda pictórica. Entre sus publicaciones se pueden mencionar la figurina como reflejo de un mundo, la figurina Valdivia como reflejo de la vida, de la cronología y de la vida de la figurina Valdivia en el año 2006. Actualmente es la directora ejecutiva del MAC. Le damos la bienvenida a Mariela acerca de la exposición de la figurina Valdivia. Mariela, muchas gracias por acoger este encuentro virtual. La noche perdida en el tiempo tiene luces que la ciegan y luces que la alumbran hasta el clarear del día. Noche y día, día y noche. Lo sepultado cobra vida con tintes distorsionados y voces subjetivas. Da a la luz la especulación mientras la vida hurga en dolorosos incisos. La oscuridad es el no tiempo que precede el alba. Humanoides se funden en la niebla formando caracolas. Mujeres primigenias hilan el tiempo de los dioses. Mar, espuma, navegante que se hace a la mar hurgándole sus misterios. Buzos se sumergen y emergen rituales con chamanes jaguares. Se invoca la lluvia propicia, se clama porque cese. La diada se alza airosa. La concha entre sus espinos y el caracol cual trompeta anuncian el arribo del tiempo. La siembra ha parido la cosecha, la muerte ha dado la vida. La noche perdida en el tiempo. Texto de Mariela García Caputi. Hola amigos, bienvenidos a esta celebración virtual del Día de los Museos. Gracias a mis compañeros, a los equipos técnicos y a las personas de comunicación, nosotros podemos llevar adelante esta festividad como parte del proyecto Museos sin Paredes, porque a eso es a lo que nos ha llevado esta pandemia, a estar nosotros confinados en nuestras casas, pero como buenos artistas y como buenos trabajadores de la cultura somos resilientes. Nosotros no podemos permitirnos ni permitir a los demás que no llegue a ustedes el arte, el conocimiento, todas estas maravillas que atesoran los espacios museísticos. Y aquí tenemos, por ejemplo, esta exposición inaugurada hace poco, que la hemos elegido porque estamos también reflexionando sobre la inclusión. La inclusión social no solamente son los discapacitados, sino que comienza por la misma mujer que si nosotros revisamos la prehistoria, vamos a comenzar a ver cuál era el rol social de este género dentro de estas sociedades primigenias. Entonces tenemos la sociedad Valdivia, tenemos la cultura Valdivia que la encontramos excavada científicamente en el sitio Real Alto y la que nos alimenta para dar una exposición diferente a ustedes. Estamos hablando de la revolución neolítica, pero estamos hablando como
con indicadores específicos que cogieron de punto de partida la excavación de campo. Y por qué no también la comparación de colecciones, que en los museos tenemos la obligación de hacerlo para extraerle conocimiento, para extraerle sentido a los bienes culturales, que no es solamente para atesorarlos, que es para que sirvan para nuestra vida, para darle calidad a nuestra vida, para encontrar nuevas formas de relacionarnos socialmente. Y eso es lo que es la figurina Valdivia. Entonces, tenemos esta revolución neolítica en los albores de los tiempos, que comienza con el manejo de la agricultura, que permite al ser humano ya no estar trashumante, sino quedarse en un solo sitio. Pero al quedarse en un solo sitio hay necesidades que suplir, hay formas de relacionarse para poder llenar esas necesidades. Entonces son las bases de la economía que vamos viviendo hoy en día. Nosotros, para subsistir y para tener una buena vida, necesitamos una buena base económica, pero esa no es la finalidad de nuestra vida. La finalidad de nuestra vida es vivir, es existir conscientemente. Y entonces, construyendo mejores sociedades, nosotros podremos llevar y pasar la posta a las sociedades, a las generaciones que nos preceden. En el caso de la figurina Valdivia, es un ícono que obedece a unos conceptos sociales. Y si nosotros vemos al fondo este díptico, que lo creé en los años 80, 90, pero que justamente es una creación contemporánea de los elementos de la cultura Valdivia que son emblemas de la ideología de la fertilidad, la concha spondylus y la figurina. La concha spondylus es una concha espinosa que sale mucho más profusamente en la época de la corriente cálida del Niño. Eso de ahí trae mayor evaporación y trae las lluvias. En el instante en que los chamanes curanderos, los científicos de la época, pudieron detectar esto, pudieron programar rituales, pudieron programar reunir a las personas y comenzar de una manera motivacional a hacer sus procesos de siembra primero para cosechar luego. Y también teníamos los fenómenos, cosas inusuales que sucedían a veces, como los fenómenos del niño muy fuerte, que entonces también pedían no solamente que venga la lluvia, sino que aplaque la lluvia. Tenían formas que los llevó a construir formas de construcción, de ingeniería, para poder retener las aguas y que se vayan a la napa freática. Es toda una tecnología que se sabe de esta sociedad a través de indicadores diversos, y entre los cuales tenemos esta figurina Valdivia. Entonces, en la vitrina que está delante del cuadro, nosotros podemos ver, si acercamos un poco más hacia la vitrina exactamente, podemos ver que la figurina no solamente es un bulto redondo, no es solamente una pequeña esculturita, también está esos mismos conceptos estilísticos plasmados en ollas, en cuencos, formas de cabezas adosadas a estos cuencos. Entonces vemos que no es que la figurina ni es una creación de un artista caprichoso, es un sistema comunicacional para qué sirven determinados instrumentos realizados por el hombre. Si nosotros seguimos adelante, vamos a ver los resultados de una investigación que comenzó por una cronología, como decía Paola, la cronología de la figurina Valdivia, que va desde las partes más bajas, en la parte pintada, en los estratos, si me pueden exactamente aquí. Lo más abajo es lo más antiguo y lo de más arriba es lo más moderno. Y partimos de estas figurinas fálico-femeninas que son la idea de la reproducción, no solamente de las plantas y de los animales, sino de los seres humanos, porque se necesita manos para trabajar. Acuérdense que también debe haber habido mucha mortalidad, porque estamos en los primeros tiempos en que vamos descubriendo realmente los beneficios y también las debilidades de cuando el hombre empieza a crecer y empieza a juntarse mucho. También vienen los gérmenes que estamos viviendo ahora. Entonces,
realmente nosotros tenemos que ver esta forma cronológica desde un punto de vista diacrónico. Cómo se ve hacia lo lejos, a lo largo de 2000 años, que cambia esta forma de la figurina, desde lo fálico femenino hacia lo explícitamente femenino y masculino, y hacia unas formas en que tienen una deformación cráneoencefálica. Entonces, si nosotros avanzamos, ¿no? Vemos estas figuritas encapuchadas y después vemos al final figuras con unas nariz muy protuberantes, tipo pico de águila arpía. Es la evolución a lo largo de 2000 años, pero no es la forma, no es el estilo solamente, es un reflejo del cambio de la sociedad. Eso es lo que podemos nosotros aprender en esta exposición, donde además, si ustedes se meten en el portal, pueden ver exactamente todos los escritos que van saliendo. Si avanzamos en el recorrido, podemos ver dibujos en la pared. En los dibujos en la pared nosotros vemos estas formas a lo lejos del cambio de la figurina, que obedecen a una serie de tarjetas del diario de campo que se construyó en los años 84-85. Entonces, realmente estas formas fueron comparadas a las formas que tenemos en la Reserva Arqueológica del MAC. Y entonces salen estas vitrinas en donde nosotros vemos figurinas similares que tienen el tocado de jaguar, que tienen formas femeninas y masculinas, que tienen formas embarazadas, que tienen estas formas embarazadas que inclusive tienen horadaciones en la parte superior de su cabeza, y entonces podemos inferir que fueron usados como coqueros, porque tenemos evidencia de rituales del chamanismo estático, de encontrar restos de cal, que es lo que se mezcla con las sustancias alucinógenas de las plantas que manejaban en la época de Valdivia. Entonces, seguimos más adelante, vamos a ver diversos temas de la sociedad. Vemos máscaras, vemos figurinas muy pequeñitas y más grandes, vemos hombres, vemos mujeres. Podemos ir avanzando, y entonces hay estos banquitos, por ejemplo, los banquitos de poder, que son las figurillas sentadas. Las figurillas están sentadas porque requieren simbolizar una forma de espacio en que nosotros estamos comunicando espacios de poder. Se sienta la figurina que está liderando, o la persona, mejor dicho, que representa la figurina, que está liderando una exposición. Y luego ahí estoy viendo cuadros de artistas que se inspiraron en la prehispanidad. Entonces tenemos aquí un cuadro de Tábara, por ejemplo, que es una figurina Valdivia. Tenemos un cuadro de Villafuerte, que es como un tocado occidental versus los tocados de las Valdivias. Tenemos un cuadro sígnico de Estuardo Maldonado. De esta manera en el museo creamos experiencias. Y esta es una experiencia virtual, más allá de la presencial, porque podemos ver las cosas en detalle para luego ir a ver en este ambiente sagrado que son los museos de hoy en día, que podemos ver, por ejemplo, esta figurilla en una lupa. En una lupa es muy chiquitica, pero está sentada, es embarazada, tiene rasgos sexuados explícitos. Entonces, es todo un simbolismo que la hace que sea importante y que nosotros de ahí recabemos cierta información. También nos encontramos con figurillas que no tenían referente en excavaciones. En estos pequeños nichos podemos encontrar estas figurillas que, por ejemplo, están reflejadas en un espejo. ¿Por qué? Porque de pronto no tienen cara, rostro y el tocado por detrás, sino que tienen, por ejemplo, doble cara, o tienen el tocado por delante y por detrás. Entonces, realmente
esto es lo que nosotros también no solamente explicamos cosas, sino que abrimos preguntas. También nos podemos a cuestionar sobre ciertas tecnologías que usamos. Entonces, vamos jugando con la figurina de hoy en día, vamos jugando con las figurillas que el arte ecuatoriano se ha inspirado en ellas. Tenemos conceptos, por ejemplo, de maternidad, de madre e hijo, con un cuadro de Félix Arauz, ¿no? Que lo podemos enfocar a lo mejor, un cuadro del fondo de Félix Arauz, y luego tenemos la maternidad, que creemos que es maternidad. Este cuadro es el de Félix Arauz. Entonces está la mujer con el niño, y tenemos figuras igualitas también de figurillas Valdivia en los nichos, sosteniendo la figurilla un niño. Sin embargo, aquí hay una peculiaridad. Nosotros en el arte de hoy en día representamos niños, pero en el caso de la figurilla Valdivia sostienen mujeres adultas que tienen senos. Entonces, eso me hace pensar una vez más en que estamos ante un ícono que está representando simbólicamente la reproducción social, la reproducción del género, ¿no? De la reproducción de los seres humanos. Entonces, es interesante cómo la figurina, la arqueología nos sirve para también inspirarnos contemporáneamente. Entonces, hemos terminado, ¿no? Continuando con la exposición. No, continuemos. Aquí tenemos una Valdivia en moto. Por ejemplo, colocamos la Valdivia en moto. Esta Valdivia en moto es hecha por un compañero de la Reserva de Arqueología. Es una construcción cerámica en que perfectamente es una creación contemporánea en que se inspira en la Valdivia, porque estamos hablando de una Valdivia extrapolada, ¿no? Como yo algún día creé la Valdivia en jean, ¿no? Él crea la Valdivia en moto, ¿no? Y también tenemos una figura aquí, una vitrina aquí al lado, que habla sobre la tecnología. La tecnología, que es la tecnología de rollo. Tenemos, por ejemplo, algo insólito, que es lo lindo de este trabajo maravilloso, que es hurgar en las reservas, que de pronto, para ver la construcción de la figurina, nos encontramos con estos restos arqueológicos, un cuenco y un rollo doblado, que realmente son prehispánicos, estos rollos doblados que ustedes pueden apreciar ahí. Es todo en base de rollo, la tecnología de rollo que le llamamos. Entonces, tenemos un lindo video, cómo se hace, cómo se construyen estos modelos, que lo pueden apreciar en nuestro portal digital, ¿no? Para los colegios, para los estudiantes, para los artistas. Podemos empezar a acercarnos a estas metodologías, a estos sistemas técnicos de construcción, y podemos crear nuestras propias piezas con reminiscencias prehispánicas. Entonces, finalmente, nosotros tenemos parte didáctica. Esto es un juego, la parte lúdica, en donde yo recreé esta escenografía, ¿no? Estos cartelones en amarillo que acabamos de pasar, estos cartelones en amarillo que estamos hablando de los modos de vida Valdivia. Todo esto aquí son las Valdivias en sus diferentes circunstancias en que nosotros creemos atisbar, porque no se olviden que el pasado es simplemente una interpretación. Nosotros estamos diciendo cosas sobre lo que dejaron los muertos. Estamos interpretando una vida en base de la muerte, de los restos dejados. Entonces, esto es lo interesante. Y hay el espacio en que ahí se pasa un video muy lindo de muchas personas, de muchos creativos que crean por la Valdivia, y de los nuevos creadores que van los niños y hacen sus propias experiencias en tiza en la pared, ¿no? Y finalmente vamos al último módulo de la exposición, donde aparecen cuadros pictóricos. Los cuadros de grandes artistas que en un momento dado
viajaron fuera del país y que de pronto tuvieron añoranza, fueron a los museos y se encontraban con estas maravillas prehispánicas y empezaron entonces a buscar en sus raíces, a recordar. Entonces tenemos el dios Chimú de Tábara, tenemos los aconteceres tropicales vistos desde la parte prehispánica, cuadros que simplemente dicen prehistoria. Entonces, de esta manera, nosotros podemos ver cómo los artistas ecuatorianos, estando fuera de su país, recurrieron a su herencia prehispánica y lograron recrear su propia versión desde su identidad sudamericana, ecuatoriana y regional costa. Esto yo creo que es más o menos lo que les puedo decir y yo estaré encantada de absolver preguntas y de que ustedes puedan entrar algún momento para que vean cada cuadro en detalle. A lo mejor sería lindo si les pudiéramos pasar a hacer acercamientos a cada cuadro, indistintamente que podamos abrir el foro. Justamente, Marielita, les queremos avisar a todos los amigos y amigas que nos están viendo que en la página de los museos, www.museos.culturaypatrimonio.gov.es, ustedes pueden hacer este recorrido y también algunas exposiciones que tenemos de arte contemporáneo, acceder también a nuestras reservas e información que hemos recabado justamente en esta época y desde mucho antes también, justo para poder tener permanente comunicación con ellos. Algo muy interesante que podemos recabar en general de la exposición es cómo la información de investigación desde una excavación, luego desde la investigación, para que finalmente obtengamos esta propuesta museográfica. Mariela, ¿cómo surgió la idea de crear esta exposición después de todo este tiempo de recabar la información, del proceso de investigación? Bueno, esta exposición para mí ha sido sumamente importante porque es lo que realmente deben ser las exposiciones en los museos, ancladas realmente en conocimientos científicos previos. Y realmente las fichas técnicas que están ahí exponiéndose, que están digitalizadas, son fichas técnicas de los años 85, cuando yo estaba haciendo mis estudios de arqueología y estaba excavando en Realal, ¿no? Y de pronto eso prueba lo que yo estoy diciendo ahora. Eso de ahí fue publicado en el año 2006, me parece que salió la primera publicación por Avia Yala, y luego también en el año 2015 se hizo otra publicación comparando con nuestras reservas, ya como una publicación que tú puedes explicar, ¿no?, cómo se deben llevar a cabo. Ahí están las fichas, ¿no?, las fichas técnicas. Entonces tú en esta publicación tú explicas cómo tú usas un método que es de comparación entre colecciones y entonces tú puedes hacer asociaciones formales, esa es la palabra, ¿no? Entonces formas similares tú las ubicas cronológicamente y explicas que es por una asociación formal. En cambio, en relación a una pieza excavada que está en piso Valdivia 3, por ejemplo, ¿no? Entonces, de esa manera, con dos publicaciones, con la persona adentro que conoce la reserva, que me dediqué a catalogar estas figurinas para la segunda publicación, pues lo lógico era que tuviéramos una exposición. Era lo lógico y que esta exposición, si bien se ancle en conocimientos científicos, también salga de manera lúdica, que es lo que más me gusta y es lo que más le ha llamado la atención a las personas visitantes a la exposición. Porque ahí es cuando nosotros hablamos de la experiencia en los museos. Gisela Montero nos hace una pregunta, dice, ¿cuál es la importancia de los museos en el desarrollo de nuestro país? Bueno, a mí me parece que son la columna vertebral, no solamente que decimos teóricamente que son un espacio de reflexión, que son un espacio de encuentro. Nosotros en este momento estamos teniendo un encuentro virtual en base de un producto de un museo. Si nosotros no tuviéramos los museos, no tuviéramos esto de aquí. Nosotros hemos pasado el confinamiento
viendo lo que ofrece el Met Ópera, viendo lo que ofrece el Museo del Prado. Y la verdad es que yo he encontrado también una mayor riqueza cuando tú conoces y ves algo de nuevo y en detalle como se lo ve en pantalla, que no es lo mismo que presencial, que ves es mucho más rico presencial, pero también ves tantas cosas que en una visita corta tú no lo alcanzas a ver todo. Me parece que esto de aquí es una herramienta maravillosa, que nosotros la pensamos desde mucho antes, porque siempre pensamos que era una herramienta útil para estudiar, para investigar, para que los estudiantes también se metan en estas páginas y puedan ver en detalle, por ejemplo, cómo se cataloga cada pieza arqueológica. Entonces, yo creo que los museos, si nosotros no tenemos cultura de museos, no pasamos tiempo en los museos y no nos metemos en estas páginas a nuestros museos, realmente no vamos a construir un fundamento de nuestra sociedad. Nosotros necesitamos fundamento, necesitamos cohesionarnos, y más aún en tiempos de crisis. En tiempos de crisis tenemos que saber quiénes somos, pero a base de saber de dónde venimos y cómo han solucionado las mismas cosas que nosotros estamos solucionando ahorita. Lo solucionaron otras sociedades que nos precedieron, el Guayaquil de la independencia, el Guayaquil de la colonia, y antes de ser Guayaquil, la parte prehispánica, los chonos, los Milagros Quevedos que estaban por acá. Nos mandan saludos también del Museo de Valdivia, justamente en la provincia de Santa Elena, que le mandan muchos saludos a usted también. Y nos están preguntando sobre el catálogo. Y sí, tenemos el catálogo virtual que lo pueden observar en el MAC, en el link que les pusimos en el chat. Y también pueden ingresar a la página web a www.museos.culturaypatrimonio.gov.es. Y ustedes ahí podrán encontrar el catálogo de la exposición de Valdivia. Cristian Levy nos dice, siempre esta cultura, Valdivia, y las visiones de Mariela García como arqueóloga rompen mis paradigmas. Me sumo a este interés analítico de la experiencia visual de esta propuesta con los criterios tan amplios en este tema. Muchas gracias, Cristian. También saludos desde Marta Torres también. Tenemos a Gabriel Ordóñez que nos manda saludos, a Santiago Padrón. Me dice Santiago Padrón dice que si existían Valdivias hechas en piedra. Claro, ahí hay algunos modelos. Los primeros modelos, los más tempranos, son en piedra, son tallados. Sí, así es. Y son generalmente plaquitas que uno pudiera decir que son amorfas, pero de pronto empiezan a estar talladas. Aquí las tenemos en pantalla. Las podemos ver talladas y vemos que tienen senos y representaciones de unas cabezas muy grandes. Entonces se está tratando de visibilizar de acuerdo a los conceptos de la época. Y déjenme decirles que este hecho de tratar de romper paradigmas en el sentido que partamos de la investigación, es que si bien tenemos que ir a la sensación finalmente, la parte lúdica finalmente, nosotros no podemos partir de especulaciones. Ay, a mí me parece que las mujeres son muy gordas. Ay, a mí me parece, porque hay gordas y flacas. Ay, a mí me parece que las Valdivias eran todas mujeres. No, tengo unas que son con sexo masculino claramente. Entonces yo creo que tenemos que ser muy honestos con la ciencia y decir lo que estamos viendo, ¿no? Nuestra interpretación no importa, porque nuestra interpretación es pasajera siempre, en tanto en cuanto no se descubran otras cosas. Pero yo sí creo que los museos tenemos que tener, ahí tenemos una femenina y una masculina, por ejemplo, en el anterior que pasaste, José Luis. Entonces realmente yo pienso que tenemos que ser muy cuidadosos con eso, y de ahí sí poner una escenografía maravillosa que nos envuelva. A mí me encantó, por ejemplo, como Clara Medina lee ese texto que hice, buscando acercar al arte y a las personas, ¿no?, de manera lúdica a lo que es la figurina Valdivia. Realmente es un desarrollo del rito de la pubertad, es recibir la enseñanza de las abuelas. Eso lo tenemos hasta hoy en día en las comunidades que han quedado. Las enseñanzas van de todas estas cosas, saberes ancestrales, van de las abuelas a las nietas. Entonces yo más o menos recreo esta escena de que la figura Valdivia, de la Valdivia como ser, como entelequia, está sumergida en el tiempo, y que tenemos que
que recabarla, que someterla, que recibir de ella alguna cosa que realmente nos llene el espíritu. Más que nos sirve el conocimiento, es que nos llene el espíritu. El conocimiento llena el espíritu. Y creo que a eso es lo que tenemos que tender, en tener mejores sociedades que construyan en base de criterios, en base de cruce de información. Exactamente, Mariela. Marta Ferot nos dice que es una excelente propuesta en esta época de pandemia, que es un gran trabajo, le da sus felicitaciones también. También Lender Torres dice, excelente recorrido virtual y explicación de la magíster Mariela García, felicitaciones en el Día de los Museos. Hablábamos también justamente en este momento de la parte femenina y que también hay piezas masculinas, pero algo interesante es que preponderantemente se la ha visto como la figurina Valdivia desde un punto de vista femenino, como a través de toda la historia a la mujer que ha sido muchas veces invisibilizada, como desde la Valdivia, desde sus inicios, se reivindica un poco la imagen femenina desde que algo como todas somos Valdivia. La Valdivia no tiene un nombre específico, no es que una figurina representa a María o la otra representa a Juana, sino que todas pertenecemos a lo mismo, todas somos todo. ¿Qué podría decirme acerca de esto, Mariela? Mira, lo que me parece interesante y que hay que rescatar de la figurina Valdivia es que nos habla de conceptos y usos y actividades sociales, ¿no? Donde vemos que el rol femenino, lo que la mujer hace, es una constructora social. Entonces, la mujer no solamente reproduce a la especie, la mujer reproduce el concepto social, el modo de vida, hace las regulaciones. Hay mujeres púberes, hay mujeres en su pleno estado de feminidad, de reproductividad. Hay mujeres embarazadas y también hay las mujeres viejas con los senos descendidos. Pero es que las mujeres viejas a los 40 años, 45 años, tenemos un enterramiento en Real Alto, que eso es lo que me rescato más, que el reenterramiento en el sitio Real Alto, en el yacimiento arqueológico de Real Alto, es el de una mujer, y una mujer con tumba preparada con manos y metates, que son las piedras talladas para la preparación de los granos, del maíz, de todo esto, de la yuca, ¿no? Entonces, esta mujer está enterrada con máscara, con ofrendas, y cada cierto número de años tiene a su alrededor 7 hombres jóvenes sacrificados porque han sido desmembrados sus brazos, sus miembros, y está puesto ahí los cuchillos con lo que lo han hecho. Entonces estamos viendo justamente una persona importante, y esa persona importante es mujer. No quiere decir que las mujeres tenemos que ser las únicas importantes, quiere decir que las mujeres también debemos tener igual de oportunidades que los hombres, porque es la única forma de construir la sociedad, de cualquiera que estemos hablando, porque si antes hablábamos de sociedades pequeñas, para ese momento de gran reproducción social y gran crecimiento, eso era un tumulto. Y en este momento que somos tan cantidad de personas, no podemos darnos el lujo de que trabajen solamente los hombres y que las mujeres estén solamente criando niños. O sea, las mujeres tenemos que enseñarle a nuestros niños que hay que aportar socialmente, que hay que dar. Y mira tú, me voy a poner sentimental, pero acaba de fallecer Yela de Klein. Y una de mis apreciaciones sobre estas mujeres, que realmente llevo la antorcha, realmente no quería hablar de Yela hoy día porque realmente es muy feo todavía. Pero en todo caso, yo creo que el caso de Yela es justamente salir de su entorno solamente doméstico e ir hacia la sociedad. ¿Qué es lo que necesita nuestro Guayaquil? Nuestro Guayaquil necesita mujeres que podamos dar ejemplo también de valentía, de tesón, porque hacer cualquier profesión y llevar una casa y llevar unos hijos requiere organización. Y eso es lo que nosotros tenemos que aprender y transmitirle a las otras generaciones. Necesitamos tanto eso hoy en día
como en la época de Valdivia. Y justamente también Yela se inspiró en la Valdivia, en su época, pues una época muy anterior con Carlos Ceballos y todo este nacimiento de la arqueología, ¿no? O sea, yo creo que nosotros tenemos que estudiar para luego dar paso a la sensibilidad y a la creación. Exactamente, hablando de la creación, dentro de la exposición hay un gran contingente de la Reserva Arqueológica del MAC, 100% todas las piezas originales son de la Reserva Arqueológica y también hay piezas pictóricas, piezas de la Reserva de Arte. ¿Cómo fue la selección para que haya esta sinergia entre la arqueología, entre el arte, entre la literatura? ¿Cómo se pensó esta sinergia? Bueno, el museo tiene que tener de base que la contemporaneidad tiene que echar mano de todas sus colecciones. El museo ya no es de arte, de arqueología, de documentos, no. Las reservas están para mandar completa una información. Entonces, la arqueología nos permite no solamente hurgar cosas ahí, sino contrastar qué es lo que pasaba antes y cómo lo enfocamos ahora. Esa mujer desnuda que vemos ahí, por ejemplo, no es lo mismo la creación del artista, ¿no? Que nosotros, que el desnudo de Valdivia. El desnudo de Valdivia es totalmente icónico, ceremonial. El desnudo de hoy en día es recreando la belleza o el feísmo o la tendencia que nosotros querramos asumir libremente como artistas, porque somos una sociedad con un montón, mayor cantidad de especialistas. Entonces nos podemos dar el lujo de un poco abrir otros enfoques, lo que no era en Valdivia, donde son los comienzos de la ritualización de la sociedad. Entonces, sí, el museo tenía que presentar la conversación de las colecciones, pero también tenía que presentarlo de una manera agradable. ¿Y de dónde se parte? De qué es lo que te dice la colección de arqueología. En la colección de arqueología finalmente vi cosas que no lo he visto nunca en otra excavación, se abre ese nicho. Pero sí abrí cosas de supuestas maternidades para nosotros, que no son interpretadas como maternidades necesariamente en la cultura Valdivia, pero sí es una reproducción del ser humano, ¿no? Entonces, tenemos las máscaras, tenemos hombres, tenemos mujeres, entonces todo eso de ahí, esos temas nos van abriendo caminos para compararlo con los cuadros que íbamos encontrando en la reserva, en lo cual entra un gran equipo, porque no solamente estoy yo como persona curando, está todo un equipo de arqueología detrás, desde fotógrafos, catalogadores, todo. Sara Bermeo con la parte del fondo de arte, ¿no? Además de todo el equipo comunicacional, incluida la parte tecnológica que hemos podido ofrecer gracias a todos ustedes en la exposición, porque la parte tecnológica también juega algo muy importante en nuevas generaciones que les gusta más el movimiento, más la acción y no solamente la contemplación de una obra de arte. Nos dice Santiago Padrón que el maestro Estuardo Maldonado ha trabajado bajo la influencia de la cultura Valdivia también, nos comenta. Ahí hay un cuadro justamente de Estuardo. Aquí en la exposición está un cuadro de Estuardo al lado del de Tábara. No está en esta área, está en la otra área, en la área intermedia. En la área intermedia que hay 3 cuadros. Este cuadro es de Estuardo, por ejemplo. Este cuadro es de Estuardo. Y por supuesto, se le ve desde esa época su composición constructivista, con signos ideográficos. Él fue un amante muy valioso de la cultura Valdivia y de la figurina. Queremos también saludar, realmente nos sentimos muy contentos de tener a compañeros de otros museos también, como a Gisela Peña, de la Casa de la Cultura, y Peggy Arteda, del Museo Municipal de Guayaquil, así como los compañeros del Museo Presley Norton, del Museo Naín Isaías, del Museo de los Amantes de Zumpa, todos reunidos justamente en esta transmisión en vivo para intercambiar conocimientos y compartir experiencias.
También les queremos mandar saludos a personas que se han conectado desde Loja, desde Cuenca, desde Atacames, y los saludos fraternos del ICOM de aquí, de nuestro país, de Ecuador. Mariela, para concluir, sus últimas palabras, por favor. Bueno, yo lo que quiero dejar con esto de aquí no es simplemente un recorrido, una alianza, una mediación cultural. Yo quiero mostrarle a nuestro público que no desperdiciemos estos espacios, que le saquemos provecho de manera presencial cuando se pueda, pero también en estas plataformas virtuales, porque realmente es un gran esfuerzo, un esfuerzo que lo hacemos con sumo placer y con sumo convencimiento, que es la única manera de construir país, a través del arte y de la cultura. Y la cultura implica nuestra prehistoria y nuestras raigambres. Muchas gracias, Mariela, y muchas gracias a todos los compañeros que nos están observando. Bueno, hemos concluido la transmisión. Es el Día de los Museos y, como dijo Mariela, los invitamos a recorrer los recorridos virtuales que tenemos en nuestra página web. Y somos un equipo muy grande, un equipo inmenso desde todos los museos de todo el país. Estamos repensándolos, estamos reinventándonos, estamos trabajando por ustedes. Somos custodios de la memoria y queremos para ustedes darles a conocer todos los conocimientos que tenemos desde todas las áreas. Muchas gracias y que tengan buenas noches.